Hay cosas que simplemente no encajan, hechos que desafían a la ciencia, documentos que desaparecen sin explicación, avistamientos que nadie logra desmentir y sucesos que, aunque ocurrieron frente a los ojos del mundo, fueron sepultados por el silencio. En este viaje te adentrarás en 5 de los misterios más inexplicables y extraordinarios de los últimos tiempos. Desde flotas aéreas que cruzan los cielos sin ser detectadas por ningún radar humano, hasta ciudades antiguas sumergidas bajo las olas, cuya existencia desafía toda cronología oficial. Conocerás teorías tan peligrosas que algunos aseguran haber pagado con su vida por revelarlas, desapariciones tan perfectas que ni el tiempo ha podido resolverlas, y fenómenos paranormales que siguen ocurriendo hoy, justo frente a nuestros ojos. Estos no son cuentos ni leyendas urbanas, son hechos registrados, documentados y sin embargo ocultos. Porque cuando la verdad supera la ficción, es más fácil enterrarla que enfrentarla. Prepárate para ver lo que otros no quieren que veas, lo que nunca te enseñaron, lo que aún no tiene explicación. 5 historias, 5 enigmas que aún nos persiguen. Comenzamos. Todo comenzó en una noche tranquila en el vasto e interminable Océano Pacífico. Las aguas estaban en calma, el cielo despejado, y los destructores estadounidenses navegaban en formación, cumpliendo una de tantas misiones rutinarias en una de las regiones más solitarias del planeta. Pero lo que ocurrió esa noche quedó grabado no solo en los registros militares, sino en la mente de cada uno de los marinos presentes, porque lo que vieron no era humano, y lo que no vieron fue aún peor. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando el operador de radar del destructor USS Kidd notó una anomalía. Primero un punto, luego 3, después decenas. Objetos no identificados que se desplazaban por el aire a velocidades imposibles, cambiando de dirección de forma abrupta y que, sin explicación alguna, descendían hacia el mar y se sumergían en él como si fuera aire. A los pocos minutos, la información se replicó en los radares de otros 4 destructores de la flota. Los objetos se movían en formación, rodeaban a los buques, subían, bajaban, desaparecían y volvían a aparecer. No había sonido, no había contacto visual claro, no había ningún tipo de señal electromagnética, solo los puntos en el radar, perfectamente formados, perfectamente sincronizados. Más de 100 objetos desplazándose en medio del océano, sin que ninguno de ellos se registrara en sistemas de aviación civil o militar. No eran aviones, no eran drones, no eran meteoros ni aves, eran algo más. Los testimonios recogidos de los tripulantes de esas misiones coinciden en un detalle esencial. Los objetos parecían inteligentes. Respondían a movimientos, evadían señales y modificaban su patrón de vuelo en tiempo real. Algunos se mantenían estáticos en el aire por más de 20 minutos. Otros descendían a la superficie del mar y desaparecían bajo las olas sin generar ni una sola salpicadura. Era como si no tuvieran peso, o como si el agua misma no los tocara. Durante más de 3 horas, la flota fue testigo de esta danza en el cielo. Luego, tan repentinamente como comenzaron, los objetos desaparecieron. Ninguna alerta fue emitida, ninguna amenaza fue identificada. Pero el pánico era palpable. Nadie hablaba. Nadie quería decir lo que todos pensaban, que aquello no tenía explicación. Los informes oficiales jamás fueron liberados al público. Pero años después, parte de la historia salió a la luz gracias a filtraciones, periodistas de investigación y, sobre todo, exmilitares dispuestos a contar lo que vivieron. Uno de ellos, un técnico de radar llamado Jacob Mills, afirmó que lo que vieron esa noche no pertenecía a este mundo. Según su testimonio, cuando los informes fueron enviados a tierra, agentes del gobierno llegaron al destructor en helicóptero, confiscaron los discos duros, ordenaron el silencio absoluto y retiraron al capitán del mando sin dar razones. A partir de esa fecha, el fenómeno comenzó a repetirse. Otros buques, en otras regiones del Pacífico, reportaron movimientos similares. En algunos casos, los objetos eran captados visualmente como esferas brillantes del tamaño de un automóvil. En otros, solo aparecían en infrarrojo, como si fueran invisibles al ojo humano. Pero el patrón era el mismo: movimiento antinatural, capacidad de vuelo y sumersión, ausencia total de ruido,
y desaparición repentina. En una ocasión, un objeto fue seguido por un caza F-18 hasta las cercanías de Guam. El piloto, al acercarse a menos de 500 metros, perdió todos los instrumentos electrónicos de su avión. El sistema de navegación se reinició, la radio se bloqueó y el motor sufrió una pérdida momentánea de potencia. Al recobrar el control, el objeto ya no estaba. Los científicos consultados por el Pentágono descartaron cualquier explicación convencional. La capacidad de volar, detenerse en el aire, cambiar de dirección a 90 grados y luego sumergirse sin fricción no existe en la tecnología actual, ni siquiera en laboratorios experimentales. Y lo más perturbador, los sensores térmicos no detectaban calor alguno. Aquellos objetos estaban fríos, como si no produjeran energía o como si estuvieran hechos de un material que escapa a nuestra comprensión. Los teóricos de la conspiración no tardaron en intervenir. Algunos afirmaron que se trataba de tecnología extraterrestre observando nuestros movimientos militares. Otros aseguraron que los objetos provenían de una civilización oculta, ubicada bajo el océano, que ha permanecido en silencio durante milenios. Una tercera corriente, más aterradora aún, sugiere que los gobiernos ya tienen acceso a tecnología no humana desde hace décadas y que estos incidentes son simplemente pruebas de campo, monitoreadas cuidadosamente. Pero ¿por qué entonces ocultarlo? ¿Por qué silenciar a los testigos, confiscar datos, destruir registros? Tal vez porque reconocer la existencia de una fuerza superior, con capacidades tecnológicas incomprensibles, rompería la estabilidad global. Tal vez porque el control sobre la información es el verdadero poder. O tal vez porque lo que vieron no se suponía que debía ser visto. Lo cierto es que los fenómenos no han cesado. En los últimos 5 años se han documentado más de 50 incidentes similares en aguas internacionales. Algunos videos, grabados por los propios marinos con sus teléfonos, muestran esferas luminosas flotando sobre la cubierta de los barcos, moviéndose sin patrón aparente y luego ascendiendo hasta perderse en la atmósfera. La Marina los ha calificado como fenómenos aéreos no identificados. Nada más, ninguna explicación, ninguna respuesta. En uno de los casos más impactantes, un buque comercial australiano reportó haber sido sobrevolado por una serie de luces que descendieron en espiral hasta desaparecer en el agua. Cuando las autoridades llegaron al lugar, no encontraron restos, pero el equipo de navegación del barco había sido completamente reiniciado, como si una interferencia masiva hubiese borrado todo sistema electrónico. Más recientemente, en el año 2024, un satélite japonés captó imágenes térmicas de una estructura sumergida moviéndose a una velocidad cercana a los 600 km por hora, a más de 2000 metros de profundidad. Imposible para cualquier submarino construido por el hombre. La imagen fue clasificada, pero una copia filtrada muestra una figura ovalada, metálica, desplazándose entre las corrientes marinas con una naturalidad desconcertante. Lo más aterrador del caso de la flota fantasma del Pacífico no es lo que ya sabemos, es lo que aún no hemos comprendido, porque si estos objetos nos han estado observando por tanto tiempo, si poseen tecnología que desafía nuestras leyes físicas, si pueden entrar y salir de nuestro mundo sin ser detectados. Entonces, la pregunta no es si están aquí. La pregunta es ¿por qué siguen esperando? Algunos creen que están estudiándonos, que observan nuestra tecnología, nuestras armas, nuestras decisiones, que analizan cómo reaccionamos ante lo inexplicable. Otros piensan que están protegiendo algo. Tal vez las profundidades del océano son su dominio. Y nosotros, simples visitantes temporales, hemos cruzado una línea invisible. En cualquier caso, los hechos están allí. Las grabaciones existen. Los testimonios son reales. Y las preguntas siguen sin respuesta. Nadie puede explicar cómo más de 100 objetos voladores no identificados rodearon destructores estadounidenses durante varias noches sin que nadie hiciera nada. Nadie puede explicar cómo pudieron sumergirse, desaparecer y regresar sin dejar rastro. Y lo más inquietante, nadie sabe si volverán. Pero algo nos dice que lo harán. Y esta vez puede que no se conformen con solo observar.
Hay teorías que rozan la ciencia ficción y otras que, por su nivel de detalle y coherencia interna, resultan inquietantemente posibles. El proyecto Blue Beam, o Rayo Azul, es una de esas teorías. No tiene ovnis visibles, ni criaturas fantásticas, ni desapariciones masivas, al menos no todavía. Lo que propone es aún más escalofriante: la fabricación de un evento apocalíptico a escala global utilizando tecnología holográfica avanzada, manipulación mental por frecuencias y un control mediático total para instaurar un nuevo orden mundial. Un gobierno único, una religión única, una verdad única diseñada desde las sombras. Este proyecto fue revelado al mundo por el periodista e investigador canadiense Serge Monast a mediados de la década de los 90. Monast aseguraba haber obtenido información confidencial sobre un plan oculto desarrollado por agencias tecnológicas y espaciales con la colaboración de grandes élites globales. Su misión: convencer al mundo entero de que está presenciando un milagro celestial, un contacto extraterrestre o el mismísimo fin del mundo. Pero nada de esto sería real. Todo sería generado por satélites y ondas electromagnéticas diseñadas para proyectar imágenes tridimensionales en el cielo y alterar las percepciones mentales de millones de personas al mismo tiempo. La premisa suena increíble, incluso absurda, pero basta con observar los avances tecnológicos de los últimos años para que la duda se instale como una semilla venenosa. En el año 2020, en Dubái, se realizó un espectáculo público utilizando drones sincronizados que formaron en el cielo figuras perfectamente reconocibles: planetas girando, aves gigantescas y formas humanas. En China, una empresa tecnológica creó una tormenta artificial en pleno día utilizando proyecciones holográficas y audio envolvente. Todo esto bajo el pretexto del entretenimiento. Pero, ¿y si no fuera solo eso? El proyecto Blue Beam se estructura en 4 fases, según los documentos revelados por Monast. La primera fase consiste en el desmoronamiento de todo conocimiento arqueológico conocido, es decir, el descubrimiento de artefactos falsificados que reescriban la historia de las religiones y cuestionen sus fundamentos. Monast aseguraba que ya se habían fabricado tabletas, manuscritos y artefactos que contradicen textos bíblicos, el Corán y otros libros sagrados. Al hacerlo, las masas perderían la fe en lo establecido, creando un vacío espiritual que sería aprovechado en la siguiente etapa. La segunda fase consiste en un enorme espectáculo espacial holográfico. Mediante el uso de satélites en órbita y tecnología láser, se proyectarían imágenes tridimensionales en el cielo en distintas partes del mundo. Cada región vería una figura distinta, adaptada a su religión predominante: Cristo en América, Buda en Asia, Mahoma en el Medio Oriente, y así sucesivamente. Estas figuras hablarían en todos los idiomas y transmitirían un mensaje de unidad, pero también de juicio. Con ello, se crearía el pánico colectivo. Las imágenes, según Monast, no serían solo visuales. Incluirían sonido envolvente, vibraciones físicas y frecuencias diseñadas para ser percibidas directamente por el cerebro. La tercera fase es aún más perturbadora. Según la teoría, las élites habrían desarrollado una tecnología de manipulación mental conocida como ELFE, frecuencias extremadamente bajas. Estas frecuencias, transmitidas a través de torres de telecomunicaciones, satélites y redes eléctricas, serían capaces de inducir pensamientos, emociones y hasta experiencias místicas en los individuos. Es decir, las personas sentirían que están recibiendo mensajes divinos, visiones religiosas o instrucciones personales, cuando en realidad todo estaría siendo manipulado desde un centro de control global. Bajo este influjo, muchos podrían actuar sin cuestionar, incluso llegar a cometer actos extremos. La cuarta y última fase sería la simulación de una invasión extraterrestre global o el despertar de entidades demoníacas con el fin de justificar la unificación política, militar y religiosa del planeta. Bajo esta amenaza externa, las naciones renunciarían a su soberanía para aceptar un único gobierno mundial, una única moneda y un único sistema de creencias, todo en nombre de la paz y la supervivencia. Serge Monast no solo expuso estos planes, también denunció haber sido vigilado, acosado y finalmente arrestado sin cargos claros. En el año 1996,
murió de un infarto repentino en su hogar apenas unos días después de haber publicado sus últimos escritos. Tenía 43 años. Su colega más cercano también desapareció en circunstancias misteriosas. Desde entonces, el tema del proyecto Blue Beam ha permanecido en el umbral entre la conspiración y la realidad, pero los indicios siguen apareciendo. En el año 2022, durante una celebración en Arabia Saudita, una imagen gigantesca de un portal dimensional apareció proyectada sobre un estadio entero. Miles de asistentes creyeron que era un fenómeno real. En 2023 se registraron sonidos celestiales inexplicables en más de 20 ciudades alrededor del mundo. Trompetas, zumbidos metálicos, vibraciones profundas que hicieron temblar ventanas y corazones. Aunque las explicaciones oficiales hablaban de eco atmosférico y procesos industriales, los videos y grabaciones generaron terror en millones de personas. Algunos creyeron que eran señales del apocalipsis. El proyecto Blue Beam, de ser cierto, tendría implicaciones devastadoras para la humanidad. Significaría que nuestras emociones, creencias, visiones y decisiones podrían ser inducidas artificialmente, que lo que vemos en el cielo podría no ser real, que una guerra o una salvación divina podrían ser solo una proyección diseñada por alguien con acceso a tecnología que ni siquiera comprendemos aún. Los escépticos aseguran que se trata de un delirio paranoico, que Serge Monast era solo un periodista marginal, con ideas propias de una novela distópica. Pero entonces, ¿cómo explicar que muchos de los avances tecnológicos que él predijo hace más de 30 años se estén materializando hoy? ¿Cómo explicar la creciente similitud entre sus advertencias y los fenómenos que están ocurriendo en pleno siglo XXI? Los defensores de la teoría argumentan que estamos siendo condicionados poco a poco, que cada nuevo espectáculo holográfico, cada nuevo video viral de figuras en el cielo, cada fenómeno sonoro sin explicación es parte de una prueba, un ensayo general para el gran evento. Un evento que no será real, pero que todos creerán como si lo fuera. La religión es uno de los pilares más antiguos del ser humano. A través de ella se estructura la moral, la identidad y la cultura. Si ese pilar se derrumba mediante un engaño tecnológico perfecto, la humanidad quedaría completamente expuesta, desesperada por creer en algo, por encontrar una guía, por salvarse. Justo en ese momento, el proyecto Blue Beam ofrecería una respuesta. Una nueva verdad, un nuevo orden, un nuevo Dios creado por el hombre y aceptado por todos. La verdadera pregunta no es si es posible. La verdadera pregunta es ¿cuándo comenzará? ¿Y si ya empezó? Todo arranca con el cuerpo que apareció en la madrugada del 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton, a las afueras de Adelaida, Australia. Era un hombre elegante, de traje bien planchado, zapatos impecables y sin señales visibles de violencia. Estaba recostado contra un muro de piedra, con las piernas estiradas y los brazos cruzados. Parecía dormido. Pero no respiraba. No había identificación. No había cartera. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cortadas con precisión. Sus huellas digitales no coincidían con ningún registro nacional. No portaba pasaporte ni documentos. Solo una cosa llamó la atención de los policías que lo revisaron. En un pequeño bolsillo oculto dentro del pantalón, hallaron un trozo de papel cuidadosamente doblado. En él, escrito con una tipografía elegante y nítida, se leía una sola frase: Tamam Shud. Esa expresión en persa significa terminado o acabado. Se trataba del final de un poema del antiguo libro Rubaiyat de Omar Khayyam, una obra que habla del destino, del paso del tiempo y del misterio de la vida. ¿Qué hacía esa frase en el cuerpo de un hombre que no existía para ningún registro humano? El caso fue inmediatamente bautizado como el Misterio de Somerton, y desde el principio atrajo la atención de espías, periodistas y fanáticos del ocultismo. El cadáver fue examinado minuciosamente. Los forenses encontraron algo que los dejó perplejos. El hombre tenía un físico atlético, manos cuidadas, una caja torácica inusualmente amplia y un vaso agrandado. Su corazón no mostraba signos claros de infarto. No había lesiones internas, ni una sola fractura, solo una ligera congestión en el estómago, como si hubiese ingerido algo antes de morir, pero no se hallaron rastros de veneno ni de ninguna sustancia reconocible.
Mientras tanto, la policía intensificó la búsqueda de pistas. Revisaron estaciones de tren, hoteles, maletas abandonadas, y fue en la estación central de Adelaida donde encontraron algo sorprendente: una maleta sin reclamar, depositada el día anterior. En su interior había ropa similar a la que llevaba el hombre, pero también sin etiquetas. Además, se halló un extraño hilo de color naranja que no se vendía en Australia. También había instrumentos quirúrgicos rudimentarios, un destornillador modificado y una aguja de surcir de uso militar. El hallazgo más importante, sin embargo, fue un libro, El Rubaiyat de Omar Khayyam, el mismo del que se extrajo el papel con la frase Tamam Shud. Pero lo más escalofriante no fue eso. Detrás del libro, escrito a lápiz, había un código, letras mayúsculas distribuidas en 5 líneas sin sentido aparente. Aún hoy, nadie ha podido descifrarlo. También había un número de teléfono escrito en una de las hojas. Pertenecía a una mujer que vivía a escasos kilómetros de la playa. La mujer, conocida por el seudónimo de Jessica Thompson, fue interrogada por la policía. Al ver el busto reconstruido del hombre muerto, palideció visiblemente. Afirmó no conocerlo, pero su reacción dejó dudas. Más tarde se supo que había trabajado como enfermera militar y que hablaba fluidamente ruso. También se descubrió que había regalado un ejemplar del Rubaiyat a un hombre llamado Alfred Boxall, quien, para sorpresa de todos, seguía vivo. ¿Podría tratarse de una red de espías? ¿Un asesinato encubierto en tiempos de la Guerra Fría? Los servicios secretos británicos y estadounidenses fueron alertados. Algunos agentes aseguraron que el lenguaje corporal del fallecido y los objetos hallados apuntaban a un entrenamiento de inteligencia. La ausencia total de identificación y el uso de materiales extranjeros también reforzaban esta teoría, pero el tiempo pasó y nadie lo reclamó. El cadáver fue enterrado en una tumba sin nombre. Sobre la lápida solo se lee: El hombre desconocido. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Décadas más tarde, comenzaron a surgir reportes de un fenómeno aún más desconcertante. Habitantes cercanos a la playa de Somerton comenzaron a afirmar que, en algunas noches, justo cuando el reloj marca las 2:45 de la madrugada, la hora estimada de la muerte, una figura solitaria puede verse caminando cerca del muro donde el cuerpo fue hallado. Siempre con traje, siempre en silencio. Nunca se le ve el rostro con claridad. Varios intentaron grabar el fenómeno. En el año 2018, un turista británico logró captar una figura de contextura delgada caminando por la arena en una noche sin luna. El video, aunque borroso, muestra claramente una silueta masculina que avanza sin dejar huellas. Cuando el turista se acercó, la figura desapareció detrás de una piedra. No volvió a verla. Días después, el turista fue internado por un colapso nervioso. Los investigadores paranormales que han estudiado el caso aseguran que el sitio está cargado de una energía extraña. Las brújulas fallan en la zona, los relojes se detienen, las baterías se agotan más rápido de lo normal. Incluso animales evitan pasar por el lugar. Algunos médiums afirman que el alma del hombre de Somerton está atrapada en un ciclo, reviviendo una última misión que nunca pudo cumplir. En el año 2022 se autorizó finalmente la exhumación del cuerpo. El equipo forense utilizó las técnicas más avanzadas de ADN para intentar identificarlo. Se logró reconstruir parcialmente su árbol genealógico. Se le asignó un nombre: Carl Webb, un ingeniero eléctrico nacido en Melbourne. Pero muchos no quedaron convencidos. El rostro, la estatura, incluso la estructura ósea no coincidían del todo. Además, Carl Webb fue reportado como desaparecido años antes, en una ciudad distinta, bajo circunstancias igualmente sospechosas. El misterio se profundizó cuando un investigador independiente analizó los registros de temperatura y posición estelar del 1 de diciembre de 1948. Según sus cálculos, a la hora exacta en que el cuerpo fue encontrado, una rara alineación entre Venus, la Luna y Marte se producía justo sobre Somerton. Esta configuración planetaria, conocida en algunas corrientes esotéricas como el Triángulo del Alma, se asocia con transiciones espirituales y desdoblamientos de realidad. ¿Fue el hombre de Somerton un espía asesinado? ¿Un viajero del tiempo atrapado en una línea fracturada?
¿O tal vez una entidad cuyo paso por nuestro mundo fue un error del propio universo? Ninguna teoría explica todos los elementos. El código sigue sin resolverse. La identidad oficial aún es cuestionada. Las apariciones nocturnas continúan. Y la frase Tamam Shud, ese misterioso mensaje final, sigue resonando con fuerza inquietante. Terminado, pero nada ha terminado. A casi 120 metros bajo las aguas del mar del este de China, cerca de la isla japonesa de Yonaguni, yace un enigma que desafía los cimientos de la arqueología moderna. Es una estructura colosal, con escalones tallados, plataformas rectangulares, paredes perfectamente delineadas y ángulos tan precisos que parecen haber sido hechos con herramientas de ingeniería avanzada. Su descubrimiento no solo sacudió al mundo científico, sino que también abrió una puerta hacia un pasado que podría reescribir todo lo que creemos saber sobre la historia humana. Corría el año 1986, cuando Kihachiro Aratake, un instructor de buceo local, descendió a una zona poco explorada del archipiélago Ryukyu. Lo que encontró bajo las aguas lo dejó paralizado. Un conjunto monumental de bloques gigantescos esculpidos en formas geométricas que recordaban a las antiguas pirámides mesoamericanas, pero mucho más grandes y sorprendentemente sumergidas. Nadie había informado antes de su existencia. Estaban allí, silenciosas, ocultas por siglos bajo la presión de las olas, como si el mar hubiera decidido protegerlas o esconderlas. Desde entonces, científicos, arqueólogos, oceanógrafos y exploradores de todo el mundo han descendido hacia las profundidades de Yonaguni para observar el misterio por sí mismos. Lo que vieron no eran formaciones rocosas naturales. Lo sabían por la simetría, por la presencia de pasajes, escalinatas, plataformas, canales perfectamente tallados y lo que parecían ser símbolos grabados en la piedra. Había líneas rectas, muros de hasta 10 metros de altura y estructuras que se elevaban como templos, todo perfectamente alineado con los puntos cardinales. El geólogo japonés Masaaki Kimura, uno de los principales expertos en el sitio, ha estudiado la formación durante más de 20 años. Según sus análisis, no se trata de una simple formación natural moldeada por corrientes o terremotos. Sus investigaciones indican que la estructura principal mide más de 150 metros de largo por más de 20 metros de alto y que fue tallada a mano entre 8.000 y 10.000 años atrás, cuando el nivel del mar estaba decenas de metros por debajo del actual. De ser cierta esta datación, estaríamos frente a una ciudad sumergida más antigua que las pirámides de Egipto, anterior a las culturas sumerias y a cualquier civilización conocida. Es decir, una civilización perdida, tecnológica y avanzada, que existió antes del inicio de la historia escrita. ¿Pero cómo es posible? Las teorías se dividen. Para algunos, Yonaguni es la Atlántida oriental, una ciudad colosal destruida por un cataclismo, quizás un tsunami o una serie de terremotos que terminó sepultada bajo el océano hace miles de años. Para otros, es parte de un continente perdido, Lemuria, del cual se habría hablado en textos antiguos de la India y del Tíbet, y cuya existencia fue descartada por la ciencia tradicional hasta ahora. Los escépticos, sin embargo, insisten en que se trata de una formación geológica natural. Argumentan que los movimientos tectónicos y las fracturas del lecho marino pueden formar estructuras angulares por erosión, pero ninguno ha podido explicar cómo la naturaleza logró tallar escalones perfectamente rectos, pasajes interiores y lo que parecen ser símbolos humanos. Uno de los aspectos más desconcertantes del sitio es lo que algunos buzos afirman haber visto: figuras esculpidas, rostros tallados en la roca, semejantes a antiguas deidades o monarcas. Estas esculturas, si realmente existen, se encuentran en zonas más profundas, de difícil acceso, donde la visibilidad es reducida y la presión aplastante. Hay quienes aseguran haber sentido extrañas vibraciones en esas profundidades. Otros han reportado fallos en sus equipos electrónicos al acercarse a ciertas cámaras subacuáticas. En una expedición realizada en el año 2017, un grupo de documentalistas suizos filmó lo que parece ser una cámara cerrada parcialmente colapsada, en cuyo interior habría estructuras verticales similares a columnas. A pesar de las condiciones extremas, lograron capturar imágenes de inscripciones que no coinciden con ningún alfabeto conocido.
La grabación fue analizada por expertos en escritura protohistórica, quienes afirmaron que podría tratarse de un lenguaje anterior a cualquier sistema escrito existente. ¿Podría tratarse entonces de una civilización completamente desconocida, borrada de la historia por un evento apocalíptico? La ciencia oficial, incómoda con lo que Yonaguni representa, ha optado en muchos casos por el silencio o la negación. La arqueología tradicional se basa en un marco cronológico riguroso. La humanidad organizada aparece hace unos 6.000 años y las primeras ciudades hace unos 5.000. Yonaguni desafía todo eso. Si realmente fue construida hace 10.000 años, significaría que existió una cultura anterior a todas, con capacidades arquitectónicas superiores, cuyos rastros fueron deliberadamente borrados o simplemente olvidados. Lo más inquietante es que Yonaguni no está sola. A lo largo del Océano Pacífico se han encontrado otras estructuras similares, en la isla de Okinawa, en la costa de Taiwán, en el mar de China Meridional. Todas comparten elementos arquitectónicos similares: plataformas rectangulares, muros de contención, alineaciones solares y, en algunos casos, petroglifos submarinos. ¿Se trataba entonces de una red de ciudades? ¿Un continente sumergido que una vez albergó una civilización global desaparecida? Algunos investigadores alternativos, como Graham Hancock y Andrew Collins, sostienen que Yonaguni es la prueba física de que las leyendas antiguas sobre continentes hundidos no son solo mitos, que las historias del diluvio universal, comunes a tantas culturas separadas geográficamente, son recuerdos distorsionados de un mismo evento cataclísmico que borró del mapa a toda una humanidad avanzada miles de años antes del nacimiento de Mesopotamia. Los pueblos del Pacífico, de hecho, hablan de una tierra mítica llamada Mu, un lugar donde los dioses caminaban entre los hombres y donde las ciudades brillaban bajo el sol antes de que el mar se las tragara. Yonaguni podría ser esa tierra perdida. En el año 2022, nuevas expediciones con drones submarinos de alta resolución lograron cartografiar zonas más profundas de la estructura principal. Descubrieron corredores que conducen a cámaras internas, muchas de las cuales aún están llenas de escombros y sedimentos. La forma en que fueron construidos indica un diseño planificado, no una formación aleatoria. La precisión de los ángulos, el tamaño de los bloques, algunos de más de 20 toneladas, y la disposición de los pasajes indican conocimiento avanzado de arquitectura y geología. Pero quizá lo más escalofriante fue el hallazgo de un gran círculo tallado sobre una plataforma central, alineado exactamente con la posición del Sol durante el solsticio de verano. Una especie de altar o punto de observación astronómica. ¿Quién lo construyó? ¿Y por qué? Hasta hoy, las autoridades japonesas han evitado clasificar oficialmente a Yonaguni como un sitio arqueológico. Los intereses turísticos, políticos y académicos están divididos. Admitir su origen artificial implicaría reescribir libros, teorías y certezas demasiado cómodas. Sería aceptar que la historia humana tiene páginas no solo perdidas, sino deliberadamente ocultas. Las pirámides sumergidas de Yonaguni siguen ahí, desafiando a las corrientes y al tiempo, cubiertas de coral pero intactas, silenciosas pero gritando verdades. Son un monumento a lo imposible, una ruina de lo que pudo ser o de lo que fue y fue olvidado. Tal vez, algún día, cuando estemos preparados, el océano decida revelarnos todo su secreto. Era la noche del 16 de marzo de 1962, cuando un avión militar, el vuelo 739 de Flying Tiger Line, despegó de Guam rumbo a Filipinas. A bordo viajaban 93 soldados del ejército de los Estados Unidos, 3 militares vietnamitas y una tripulación compuesta por 11 personas, todos en una misión secreta, cuyo destino final, oficialmente, jamás fue revelado. Un total de 107 almas desaparecieron en el aire, sin dejar rastro, sin señales, sin escombros, sin una sola gota de combustible flotando en el mar. Solo el silencio absoluto de una noche que parecía haberlos tragado. El avión era un Lockheed Super Constellation, uno de los más confiables de su época, en perfecto estado y piloteado por veteranos con miles de horas de experiencia. Despegó de la isla de Guam poco después de las 12:30 de la noche, con buen clima y sin señales de alerta.
Todo transcurría con normalidad. La última comunicación por radio fue breve, casi rutinaria. El piloto informó que todo iba según lo planeado. Era la 1:20 de la madrugada. 30 minutos después, el avión desapareció. No se recibió ninguna señal de socorro. Ningún Mayday. Nada. Simplemente, el vuelo 739 dejó de existir en los radares como si hubiera sido apagado del cielo por una fuerza invisible. El control aéreo intentó comunicarse repetidamente, sin éxito. Los minutos pasaron, luego las horas, y finalmente, la angustia. La noticia llegó al Pentágono como una bomba silenciosa. De inmediato se inició una operación de búsqueda y rescate sin precedentes. Más de 1.300 soldados, 63 aviones, 18 barcos y un área de más de 140.000 millas náuticas fueron revisadas meticulosamente durante 8 días. No se encontró absolutamente nada. Ni un chaleco salvavidas, ni un trozo de fuselaje, ni una balsa, ni restos humanos. El avión y sus ocupantes se habían desvanecido. Lo que agravó el misterio fue que durante esa misma madrugada, la tripulación de un barco petrolero libanés, el SSTE de Linsen, informó haber visto una luz brillante en el cielo, en la zona donde el avión debía estar volando. Según el capitán, la luz se elevó y luego estalló, dividiéndose en 2 destellos anaranjados que desaparecieron tras unos segundos. Sospechaban que se trataba de un avión. El reporte fue enviado a la Guardia Costera de Estados Unidos y luego se silenció. El gobierno jamás confirmó oficialmente si esa explosión correspondía al vuelo 739. De hecho, el caso fue archivado como desaparición sin causa identificable. Las familias de los desaparecidos recibieron respuestas vagas, contradicciones e incluso se les impidió acceder a detalles de la misión. No hubo ceremonias oficiales, no hubo declaraciones públicas del alto mando. Era como si aquellas 107 personas jamás hubieran existido. La aerolínea, Flying Tiger Line, era una compañía civil, pero contratada por el ejército de Estados Unidos para operaciones secretas en el sudeste asiático. Se supo que el vuelo 739 no era un viaje común. Su verdadera misión aún permanece clasificada, pero algunos exmilitares han revelado que los soldados a bordo no eran tropas regulares. Eran especialistas en operaciones encubiertas, entrenados para misiones en Vietnam, Laos y Camboya, técnicos en comunicación, inteligencia y sabotaje. En pocas palabras, fantasmas oficiales. Esto ha alimentado teorías durante décadas. La más inquietante sugiere que el avión nunca se estrelló, que fue interceptado por algo que no era de este mundo. En varios documentos desclasificados décadas después, se menciona que la zona donde desapareció el vuelo es parte del Cinturón de Micronesia, un área donde, al igual que el Triángulo de las Bermudas, se han reportado anomalías magnéticas, desapariciones de barcos, fallos en los instrumentos de navegación y extrañas luces en el cielo desde hace más de un siglo. ¿Pudo haber sido absorbido por un fenómeno atmosférico desconocido? ¿Tal vez un experimento de alta tecnología? ¿O fue eliminado para ocultar información demasiado peligrosa? Algunos antiguos empleados de la aerolínea Flying Tiger afirmaron bajo anonimato que esa misma semana otro avión con cargamento militar despegó en dirección opuesta, sin registrar vuelo, sin permisos y con rumbo desconocido, y que fue escoltado por aviones no identificados a más de 200 kilómetros del punto de desaparición. Otros sugieren que el vuelo 739 fue derribado accidentalmente por un misil estadounidense lanzado durante pruebas secretas, y que el encubrimiento fue total para evitar un escándalo internacional. Pero hay algo más. En los años siguientes se reportaron varios testimonios extraños. Una mujer que vivía en Mindoro, Filipinas, afirmó haber visto un avión sobrevolar la selva a muy baja altitud esa misma madrugada. Dijo que era grande, con luces muy brillantes y que hacía un zumbido extraño, como si no fuera un motor convencional. Otro testigo, un pescador de Palawan, afirmó haber encontrado una balsa inflable sin identificación 2 semanas después de la desaparición. Intentó entregarla a las autoridades, pero fue ignorado. Décadas después, un investigador independiente, John R. Caldwell, encontró un documento olvidado en los archivos de la CIA. Era un memo interno
fechado el 19 de marzo de 1962, que hacía referencia a un incidente de intercepción no confirmada en el corredor Bravo 3. El memo estaba casi todo tachado, pero una frase sobresalía en limpio. El objetivo fue neutralizado antes del punto de contacto. ¿Qué significaba eso? ¿Quién o qué fue neutralizado? El caso del vuelo 739 se convirtió en una sombra incómoda. Durante más de medio siglo, fue omitido en libros de historia, en registros oficiales, en listas de operaciones militares. Fue necesario que los familiares presionaran por décadas para que en el año 2021 finalmente se construyera un monumento con los nombres de las 107 víctimas en Columbia Falls, Maine. Fue una ceremonia pequeña, silenciosa, como todo en este caso. Pero aún hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente esa noche. Los conspiracionistas más radicales sostienen que el avión fue abducido, que fue extraído por una tecnología no humana y llevado fuera del tiempo, del espacio o de la dimensión. Algunos incluso vinculan la desaparición con señales captadas por radares militares esa misma noche. Ecos inusuales, rutas imposibles y objetos volando a velocidades que desafiaban toda lógica. El gobierno nunca dio explicaciones. Los registros de vuelo, las grabaciones de torre y los informes completos de la misión siguen clasificados. Y mientras eso no cambie, la historia del vuelo 739 permanecerá en el limbo. Un avión, 107 personas, una misión secreta y un cielo que no devolvió nada. La historia del vuelo 739 no es solo un expediente archivado, es un eco permanente en la historia de los misterios modernos, una advertencia de que hay cielos que no solo ocultan tormentas, sino también verdades que no deben ser contadas. 5 misterios, 5 puertas cerradas con llave y ninguna respuesta definitiva. Desde naves imposibles surcando los cielos del Pacífico hasta ciudades sumergidas que no deberían existir. Desde operaciones fantasmas del gobierno hasta desapariciones que desafían el tiempo y la lógica. Cada uno de estos enigmas no solo desafía nuestra comprensión del mundo, sino que nos enfrenta a una pregunta inquietante. ¿Y si la historia que conocemos no es más que una fachada cuidadosamente construida? Quizá la verdad está ahí fuera, enterrada bajo el océano, borrada de los archivos oficiales, o flotando silenciosamente sobre nosotros en las sombras de la noche. Lo único seguro es que cuanto más investigamos, más evidente se vuelve lo impensable. No lo sabemos todo, y tal vez nunca debamos saberlo. Suscríbete si quieres descubrir más secretos que el mundo ha intentado ocultarte.